Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio más del podcast MDA Señal 360, nuestro video podcast que aparte de estar presente en plataformas como YouTube y redes sociales, se transmite todos los domingos por la Cámara de Comercio de Medellín. Hoy nos encontramos con el profesor Hernán Darío Sierra Valencia y nos encontramos en la Casa del Encuentro, un lugar pensado para esto que estamos haciendo hoy, que es un encuentro a través de la palabra, un encuentro a través de la educación. Hoy nos encontramos con Hernán Darío Sierra Valencia. Él es profesor de la Universidad de Antioquia y la Universidad San Buenaventura, coordinador del diplomado en arte terapia y aparte de eso es un psicólogo también y es enfocado en una educación emocional. Bienvenido, Hernán. Gracias, Juan Pablo, y rico que podamos compartir en este espacio y conversar de estos temas que son bastante apasionantes. Para arrancar, yo quisiera preguntarte cómo llegas tú al concepto de arte terapia y de esta educación emocional a través del arte. Bueno, Juan Pablo, ahí la pregunta me lleva a historias de vida y quisiera contar un poco. Digamos, en mi familia, como mucho sucede en las familias pequeñas, se revalorizaba mucho el tema de la educación, como de las carreras, como ser ingeniero, ser médico, y quienes estamos inclinados por las artes estaba muy devaluado. A pesar de mi mamá ser ama de casa y ser pintora, mi papá era profesor de escuela, pero mi mamá sí batallaba mucho con ello y yo era un niño que estudiaba en la Escuela Popular de Arte en el barrio La Floresta, aquí en Medellín, pero me estaba yendo mal en matemáticas, entonces hubo un castigo ahí de sacarme de la Escuela Popular de Arte porque iba pues a quedar habilitando las matemáticas. Entonces allí se da una franja, un lapso de tiempo donde yo seguí con ese mandato pues como de abandonar un tiempo el arte como algo prohibido, porque no estaba pues validado a nivel familiar como entre esos introyectos y entre esos mandatos. Ya cuando estoy en la universidad se da un proceso, estábamos haciendo una formación en terapia de grupo y se da un proceso desde el psicodrama donde puedo exorcizar ello, porque yo no me había dado cuenta, no era tan consciente de ello, que me había aislado del arte por una prohibición y me reencuentro. Empiezo en un proceso desde el yoga, en ese entonces yo trabajaba en la Universidad Nacional, luego pasé a la Universidad de Antioquia y un trabajo muy fuerte de salud mental con los estudiantes y se da la posibilidad de ir a estudiar a Argentina y allí me doy cuenta de todo el potencial que tiene el arte, pero no desde lo técnico, sino esta otra alternativa y que también tiene un poder muy grande en lo grupal. Cuando hablamos en este evento de la comunidad, de todos los efectos comunitarios, es el poder que tiene también el grupo y cuando el grupo desarrolla niveles de confianza altos, tiene un poder grandísimo porque somos espejos y se va dando algo que es el piso seguro, es sostener, nos vamos sosteniendo mutuamente, entonces en ese trabajo grupal hay unas bondades muy grandes. Y hay diferentes lenguajes con los que me fui encontrando, que fui también de alguna manera repotenciando de la historia de vida mía. Entonces un trabajo muy fuerte con las máscaras, un trabajo con las artes plásticas y con la danza movimiento terapia. La arte terapia aquí en Colombia más o menos ya unos 15 años. Aquí empezamos con estos procesos con la Universidad de Antioquia, con la Universidad de San Buenaventura. Existe también la Asociación Colombiana de Arte Terapia y hemos venido implementando estos espacios para muchos docentes, para personas de las ciencias sociales, para psicólogos, estudiantes con diferentes instituciones, con proyectos comunitarios. Pero hay algo que es bien bonito también y es como cada estudiante que va tomando esa decisión, por ejemplo, de entrar a los diplomados, vemos un factor muy de búsqueda personal, como un momento de apertura y de búsqueda en ese momento como de reencuentro consigo mismo, más que de ir a aprender asuntos desde el arte, desde lo técnico. Entonces es como que también hay como una metamorfosis interna que me parece que tiene mucho sentido. Y alguien esta semana me lo decía aquí, yo quiero ir a estudiar arte terapia, pero para mí
como ser humana. Entonces, eso me da pues como mucha alegría y cada vez reafirmo. Yo ayer veía todo ese potencial y esa fuerza de tantos profesores del Centro Moravia. Me tenía sorprendido y ver pues como tanta energía, tanta creatividad puesta, tanto sentido social que se da desde una institución y que también tiene que ver con los procesos aquí del museo. Hablando desde el arte, lo mencionabas ya, el arte es un asunto también que funciona mucho para descubrirse, para empezar a presentar todas las emociones que se sienten, todas las formas que se tienen de ver la realidad, de percibir la vida en general. ¿Cómo tú también identificas en qué momento el arte se puede volver terapia o el arte siempre es terapia? A ver, el arte tiene unos efectos terapéuticos como tal, porque pues es una necesidad humana, cierto, fundamental, inclusive antes de que, cuando miramos la prehistoria, antes de que apareciera la escritura, cierto, es la necesidad del movimiento, es la necesidad de ir a una caverna a generar unas figuras, es decir, con esas máscaras primitivas, ¿cierto? Es esa relación con la naturaleza, la relación con el cuerpo, todo lo que tiene que ver con lo místico, con lo sagrado, con lo mágico. Eh, Cuando nosotros encontramos en estos territorios ya contemporáneos, ¿cierto? Es también que la palabra en muchos casos se ha ido cerrando, se ha ido inhibiendo, se ha ido reprimiendo y hay ciertas emociones con las que nos vemos muy encartados, que es donde nos ponemos las máscaras, ¿cierto? Y todas es como si lleváramos eso al cuarto del reblujo o al inconsciente y allí se deposita, ¿cierto? En ese mecanismo que tenemos, que es la represión. Entonces aparece la rabia, aparece el miedo, aquí no pasa nada, todo está bajo control, y aparece la tristeza. Son tres emociones que están muy censuradas y en muchas ocasiones, ¿cierto? Cuando el arte se llega a romantizar, como que solamente puede sacar la alegría o el color o lo amoroso, ¿cierto? Y lo otro no, porque socialmente inclusive nos cuesta, ¿cierto? Cuando vemos a alguien llorar o alguien que tiene miedo como se le censura o alguien que está descompuesto porque tiene rabia, cuando permitimos que esas emociones sean también bienvenidas, en esos casos el arte también entonces adquiere un efecto terapéutico bien grande. Y ahorita hacíamos la diferenciación, ¿cierto? Que es cuando nosotros proponemos los espacios en el espacio clínico, en el espacio de psicoterapia grupal, en el espacio comunitario, estamos hablando inclusive de personas que no han transitado los temas técnicos. Y entonces me dicen, no, es que yo no sé dibujar, yo no sé danzar, ¿cierto? Entonces precisamente damos una bienvenida a ello porque no estamos haciendo una calificación técnica o estética sobre ello. Entonces eso genera un clic muy interesante, porque lo que estamos ahí primando es en el proceso. Puede ser un mamarracho, pero ese mamarracho nos va a hablar cosas muy importantes porque es mostrarnos auténticamente, genuinamente, que es como también uno de los conceptos, el contacto y la mirada auténtica, de reconocernos allí y reconocernos también con la sombra. Todas estas emociones que hablábamos de la rabia, del miedo, la tristeza, también están muy ubicadas con la sombra, con eso que en ocasiones no queremos ver. Y con eso que está detrás y como al interior del docente y de las personas que están también trabajando en pro a la comunidad. Totalmente, Juan Pablo. Durante esta semana aquí en la Casa del Encuentro se vivió el encuentro Arte, Educación y Comunidad en compañía también con Confenalco. Este encuentro, digamos que abre las puertas también a una casa que es nueva, la Casa del Encuentro, y que habla mucho del concepto que se tiene también del Museo 360, que el Museo 360, el Museo de Antioquia, es un concepto que lo que intenta abarcar es cómo el museo se relaciona con las comunidades y cómo qué mejor manera de relacionarse que con la educación. Entonces, para empezar, quisiera preguntarte cómo ha sido la experiencia o cómo fue la experiencia de este encuentro
que tuvimos acá en la Casa del Encuentro con formadores, con educadores? Bueno, yo quiero plantear desde que hicieron contacto conmigo, desde el día que llegué, que nos tomamos un café con los otros expositores, el equipo logístico, yo lo nombré, que es un evento creado con mucho amor, con mucho corazón, y eso ya tiene un piso muy fuerte en la gestión de lo que proyecta el museo para la ciudad y los procesos artísticos educativos. Entonces eso me ha tenido muy conmovido, pues porque no es solamente un evento académico como tal, sino que también está la vibra humana. Y cuando ya ayer empezamos en los laboratorios, en los conversatorios, el primer día, a escuchar las otras experiencias, me ha tenido muy sorprendido, muy conmovido ver también como tanta vibra y tanto corazón, tanta posición humana en los docentes, ¿cierto? Pues que se trasciende ese tema de dar una información, de dar una formación a los estudiantes y de poner la persona para estos fines sociales, ¿cierto? Como un arte también como de transformación social. El Museo de Antioquia se encuentra en un espacio dentro del centro de la ciudad, como en el corazón de Medellín, y presenta también unos retos como con el trabajo con las comunidades y con los vecinos del sector y con todas estas poblaciones que nos están visitando. Quizás esos mismos retos también se trasladan un poco a los que viven los docentes en la ciudad de Medellín y cómo desde el concepto de arte terapia el docente puede acercarse a generar un vínculo emocional o un trabajo de educación emocional con los estudiantes, con sus alumnos, y eso cómo se vincula también con el arte. Bueno, el arte terapia es un camino paralelo al arte, porque aquí lo que se toma son los lenguajes artísticos como enfocados al tema de la salud mental, el tema también de simbolización, de elaboración de procesos psíquicos. Entonces ahí tenemos en cuenta que es muy importante es el proceso más que un resultado. Entonces siempre le decimos a la gente cuando entra en un proceso, aquí no te vamos a calificar cuánto sepas de arte, cuán bonito te quede tu obra, tu dibujo, tu pintura, tu actuación, tu expresión de danza, no es una coreografía, sino que podemos a través de estos lenguajes utilizar otras formas de expresión que son muy difíciles y cuando hablamos de las emociones, con más razón. Por ejemplo, cuando un ser humano siente rabia o emociones mezcladas, les es muy difícil expresarlas con palabras. Con una imagen, con un movimiento, se va dando esa posibilidad. Entonces, ayer empezamos a entrar en asuntos tan básicos de los que nos hemos ido desconectando en la vida, como es la mirada, como es el contacto de piel, como es el contacto con las manos, como es esa posibilidad de contactarnos con la respiración, con nuestro cuerpo. El cuerpo también se va enfermando al no hacer contacto. Hablamos de los riesgos psicosociales ayer de los docentes y aparecen las enfermedades psicosomáticas que en muchos casos son ocasionadas por los altos niveles de estrés, de sobreexigencia, de impotencia, porque también este trabajo docente en ocasiones exige cosas casi como de superhéroes, porque es asomarse no solamente con los estudiantes, sino con las familias, con el entorno barrial, con conflictos armados y muchas otras cosas pues que se viven allí. Entonces es también como seres que van sosteniendo. Y aquí vamos como también a ese piso seguro también para los docentes, que son esos círculos de autocuidado, esos círculos de apoyo y de drenaje emocional que son tan importantes. En cada uno de nosotros hay un ser humano, detrás de cada profesor hay una persona, detrás de cada papá, de cada mamá hay un ser humano, detrás de cada policía, detrás de cada ladrón hay un ser humano. Entonces aquí el enfoque está muy centrado en la persona y dar esa posibilidad
de mostrarnos auténticos, de mostrarnos genuinos, transparentes, no con una máscara del que todo lo sabe, el que todo lo puede, sino también mostrar la fragilidad. Y eso ayer fue muy bonito en un trabajo de mapas corporales, decía una de las integrantes, aquí estamos los docentes, esta es una fotografía de real, cómo somos, ¿cierto? Porque dibujaban y intervenían su silueta con todas sus emociones, la rabia, el miedo, la tristeza, la alegría, el amor, la vulnerabilidad. Y decía alguien, es como si nos hubiéramos salido de la piel con todas las emociones auténticas. Y eso me pareció muy bello porque decían, bueno, como cuando se hace una descripción de un docente, las gafas, el sombrerito, la mochila, pero estas otras cosas internas, ¿dónde quedan? Entonces también es dar el permiso para despojarnos de la máscara y mostrarnos cómo somos, y eso creo que tiene un impacto muy grande en la salud mental nuestra. Y también en ese mostrarse cómo es, qué papel cumple el cuerpo, ¿cierto? Porque uno muchas veces también se olvida de la importancia de sentir y el cuerpo en todos estos procesos de arte terapia, ¿qué papel juega? Ahí tenemos que ir a la historia de nuestro cuerpo. El cuerpo tiene la memoria y hay cosas que están ahí instaladas en esa historia psicocorporal desde antes de nacer. Cómo fue ese embarazo, cómo aprendimos a gatear, a caminar, esa educación emocional, cómo fue la relación con el jugar, si esa educación fue de mucho castigo, fue prohibitiva, fue al contrario, de ser posibilitadora de contactarse con la posibilidad del movimiento, la relación con los deportes, la relación con ese cuerpo que se enferma, la relación con ese cuerpo con la sexualidad, la relación con los afectos y cómo nuestro presente o cómo esa historia también pasada se relaciona con quién somos hoy. ¿Cierto? Hay muchos asuntos que el cuerpo también va hablando. Ahorita hablábamos de las enfermedades psicosomáticas, como por ejemplo están relacionadas con los altos niveles de ansiedad, de estrés, ¿cierto? Cuando se afecta el sistema digestivo, cuando se afecta nuestro corazón, cuando se afecta nuestro sueño, cuando se afecta nuestra alimentación. Todo eso tiene unas implicaciones que es importante leerlas y es cuando empezamos como a tener una sordera con el cuerpo, una desconexión entre mente y cuerpo, y cuando vamos atendiendo a esas necesidades, el solo respirar, el respirar en ocasiones o por lo general se va haciendo automático y no hacemos una respiración consciente. Entonces ayer íbamos a asuntos tan básicos como el respirar sin juzgar, pero darnos cuenta de si esa respiración está siendo profunda o es una respiración leve, que por lo general es como un carro con poco combustible. Entonces vamos a asuntos muy básicos que tiene que ver pues como con esa conectividad con ese cuerpo para poder también sostener, si ese cuerpo se sostiene y si hay grupo también de drenaje con los otros para hacer una interlocución, para hablar de lo que se siente, para hablar incluso como de esa escucha mutua entre los profes. Creo que ahí también hay unas oportunidades muy, muy potentes de hacer un lindo trabajo y de ir pues como a lo humano fundamentalmente, que es como el enfoque de la persona. Hablando de este humano también que está detrás del profesor, detrás del docente, detrás del papá, de la mamá, de esta persona que es como esa base de todo y de tu experiencia, ¿qué rutina, por así decirlo, una rutina emocional pudieras proponerle a un docente que en su día a día, que pueda practicar en su día a día? Bueno, yo creo que lo que hicimos ayer tiene que ver también, y está bonito esa pregunta, en la rutina del día, porque es también como los ciclos también que tenemos del día y de la noche, ¿cierto? Entonces es como la curva del sol, ¿cierto? Y es también como en ese despertar, despertamos automáticamente, ¿cierto? Y no tenemos mucha conciencia de cómo dormimos, los primeros alimentos que ingerimos, cómo está nuestra vibra, con quiénes nos conectamos,
El celular también es otro tema ahí que nos desconecta. Entonces, como preguntarnos cómo está mi conexión, cómo está mi contacto conmigo, con el otro, con el espacio, con ese día, el registro de la respiración. Una pequeña meditación no requiere tampoco espacios de tiempo muy largos, sino simplemente es empezar a conectarnos con nuestros sentidos, en el lugar donde estoy, cómo están los puntos de tensión en el cuerpo, para también disponernos a hacer como una programación mental durante el día. Y lo mismo, ir evaluando, ¿cierto? Porque ayer, por ejemplo, teníamos momentos de mucha euforia, ¿cierto? Entonces entraba cuando empezamos a incluir la música, el movimiento, incluir también los estados de conciencia de nudos musculares, de lugares en el cuerpo que duelen, que están tensionados, empezar a aflojarlos, las posturas inclusive que tenemos para trabajar que son inadecuadas. Y vuelvo a insistir, pues las pantallas, ¿cierto? Estamos muy absorbidos de las pantallas, el estar frente al computador, en las oficinas, y el cuerpo va pasando como a un segundo lugar. Entonces también es pues como un asunto de conciencia que lo proponen mucho las disciplinas orientales, pero también es ir como a lo básico que tiene que ver con contacto, cómo nos contactamos con nuestros sentidos. No, pues para terminar, agradecer también por el espacio, ¿cierto? Por esta conversación que tuvimos acá en el patio del Totumo, de la Casa del Encuentro. Y no, pues te agradezco mucho el estar acá con nosotros, profe Hernán. Gracias, Juan Pablo, y también yo me llevo miles de gratitudes con el evento, pues vuelvo a confirmar desde que hicieron contacto conmigo en los preparativos, lo que se ha tejido esta semana. Es muy esperanzador para la ciudad y pues precisamente el impacto que están teniendo todos los docentes, los procesos de Confenalco, los procesos del Museo de Antioquia, y ver cada persona poniendo su granito de arena, pero con mucho corazón, con mucho amor. Muchas gracias. Y a ustedes muchas gracias por vernos y por escucharnos. Este fue un episodio más de MDA Señal 360. Recuerden que estamos disponibles en YouTube, en Spotify y en nuestras redes sociales. Además, también nos estaremos transmitiendo en la Cámara de Comercio. Muchísimas gracias.